Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la Franja de Gaza. No es que nos olvidemos del pueblo gazatí, lo que pasa es que son tantos los temas y tantas las cosas que ocurren que a veces uno tiene que dejar el espacio para otras cosas, ¿no? Ayer se cumplió el aniversario número 77 del inicio de la Nakba. Nakba significa en árabe catástrofe. Y fue la catástrofe vivida por el pueblo palestino en el año 1948, cuando grupos parapoliciales, paramilitares, integrados por cristianos de ultraderecha y grupos sionistas, atacaron a la población de Palestina, destruyeron alrededor de 500 aldeas, asesinaron a 13.000 hombres, mujeres y niños y provocaron un éxodo masivo de alrededor de 750.000 gazatíes, sentando las bases de lo que sería a partir de ese momento en los territorios ocupados el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel nace del asesinato de 13.000 hombres y mujeres y del exilio forzado de más de 700.000 personas. En esos territorios, en donde había 500 aldeas, y a partir de ese momento hay 500 asentamientos de colonos que vienen a constituir un nuevo Estado. Esto tiene un antecedente, y el antecedente es que en el año 1947 el Imperio Británico se retira de Palestina. Palestina era un protectorado inglés desde el año 1920. En el año 1920, después de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se retira de Palestina y ese lugar lo ocupa el Imperio Británico. Hasta que en 1947 la Organización de Naciones Unidas declara que el pueblo judío tiene derecho a un Estado nacional en donde vivan los judíos y las judías, y esto es tomado por la fuerza. Y a partir de ese momento, el pueblo palestino vio que su patria era transformada en una cárcel en donde ser palestino era ser un criminal. Yo no les voy a contar la historia de cómo nace la Franja de Gaza como territorio casi unívoco del pueblo gazatí, porque es una historia larga y compleja. Pero llegamos hasta aquí después de 77 años de genocidio. Hace 77 años que el pueblo gazatí viene sufriendo un genocidio que a veces se da por goteo y a veces se da torrencialmente, como es el caso de hoy. Ayer, cuando se conmemoraba
el aniversario 77 del inicio de la Nakba, el Estado sionista de Israel bombardeó nuevamente la Franja de Gaza y asesinó a 115 personas. Entre esos 115 muertos, hay muchos que murieron siendo pacientes de un hospital y siendo médicos y médicas y enfermeras y enfermeros. Arrasaron con ese hospital y los mataron a todos. Como complemento de esta barbarie, en cárceles israelíes ayer murieron 3 presos más. Sobre un total de 69 presos gazatíes, ¿no? Hay 44 que pertenecen a la Franja de Gaza. Hay 44 gazatíes a los cuales los sacaron de la Franja de Gaza y los llevaron a cárceles del Estado de Israel. Y la mayoría de los muertos son muertos gazatíes. Según informes de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, que es un órgano de Naciones Unidas que se encarga de medir el nivel alimentario de las poblaciones en países, en etnias, etc. Según el último informe de la clasificación, la población de Gaza está al borde de la hambruna. Hay más de 2 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria grave. Y de esos 2 millones de personas, 470.000 personas pasan hambre. El 22% de la población está en la fase 5 de este informe, que es la fase de catástrofe. Hay una catástrofe alimentaria en la Franja de Gaza porque el sionismo no deja entrar alimentos de ningún tipo. Y ahí andan los Estados Unidos haciendo la parodia, diciendo que van a ver cómo solucionan el problema del hambre en Gaza, a ver qué pueden hacer para no entregarle los alimentos a Hamás. Porque la excusa que estos tipos ponen es que si le dan los alimentos a la población, si alimentan a la población de Gaza, los terroristas, porque para ellos Hamás es un grupo terrorista, van a comer también o van a aprovechar para distribuir los alimentos ellos. Entonces, como no quieren alimentar al terrorismo o al supuesto terrorismo, no alimentan a la población. El ministro de Defensa de Israel ha dicho que la presión alimentaria es un elemento clave en la política israelí para echar al pueblo gazatí de la Franja de Gaza y para anexar la Franja de Gaza definitivamente al Estado de Israel. Como contrapartida a esto, hay un grupo que se llama Reserva de la Fuerza Aérea de Israel, que son 1.200 pilotos israelíes que se niegan a seguir bombardeando la Franja de Gaza porque dicen que prolongar la guerra, para ellos es una guerra, sirve a intereses políticos y personales y no a los de seguridad. O sea, los tipos dijeron, nosotros no nos subimos más a los aviones. Somos 1.200, no nos subimos más a los aviones. Esto no quiere decir que estos 1.200 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel sean revolucionarios, ni bolcheviques, ni estén a favor del pueblo gazatí, ni nada. Pero dicen que no van a seguir bombardeando
estos 1200, ¿no? Los otros sí. Porque no tiene sentido. Porque eso no le sirve a la seguridad del pueblo israelí, sino a los intereses de Benjamín Netanyahu. A todo esto, la Corte Penal Internacional de La Haya, que funciona en La Haya, que es la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos, ha ratificado el pedido de captura para Benjamín Netanyahu, aduciendo que Benjamín Netanyahu no es otra cosa que un criminal de guerra y que debe ser encarcelado. Hay 60.000 muertos promedio en la Franja de Gaza. 60.000 muertos contabilizados. Lo que no se ha podido contabilizar y no se puede todavía son los miles y miles y miles que hay bajo los escombros. No se ha podido llegar, no se puede llegar. No existen las maquinarias ni la estructura para levantar los escombros. Cuando levanten los escombros, no se sabe con qué nos vamos a encontrar. Estados Unidos ha ratificado la idea de expulsar al pueblo gazatí. Y construir en la Franja de Gaza una especie de centro turístico para las élites gobernantes del mundo. Y estamos en problemas porque el pueblo gazatí está solo. Es decir, no está solo en el sentido de que somos muchos y muchas quienes acompañamos sus luchas, pero no hay gobiernos que se solidaricen con el pueblo gazatí, excepto el gobierno de Irán, excepto el gobierno de Cuba, pero son 2 o 3, 4, 5, no más. Parecería ser que todo el mundo está contra el pueblo de la Franja de Gaza. Pero sin embargo, suenan voces por abajo y hay grupos de judíos y judías que se están organizando en algunos países, hastiados de la masacre, de la carnicería brutal, de un pueblo que pelea con palos y piedras y algún que otro cuetito contra una de las maquinarias militares más poderosas del mundo, ¿no? Y no tiene visa de terminar. Ahora se han juntado los representantes del Estado de Israel con representantes de los Estados Unidos y de Egipto para ver si llegan a algún tipo de paz, de tregua, que garantice la entrada de los alimentos para que el pueblo palestino no se termine muriendo de hambre. A mí no deja de asombrarme la falta de empatía con el pueblo de la Franja de Gaza. Yo puedo entender las distintas posiciones políticas adentro de un país, ¿no? Si unos son peronistas, los otros son de izquierda, los otros son de no sé qué. Y lo mismo se repite en todos los países del mundo. Todos los países del mundo hay distintas visiones políticas, ¿no? Distintas ideologías, distintas concepciones de lo público, de lo privado. Todo eso está bien, dentro de ciertos límites uno puede discutir muchas cosas. Pero que no haya una marea humana multimillonaria en cantidad de personas que esté reclamando a viva voz en las principales capitales del mundo el cese del genocidio al pueblo palestino, me parece que es una muestra más de ese proceso brutal de deshumanización
que estamos viviendo como raza, ¿no? Como la raza humana que somos, en donde se naturalizan estas cosas, ¿no? Y hay quienes te dicen, bueno, eso viene pasando hace 70 y pico de años, eso va a seguir pasando, ¿no? Hay tipos que te dicen, bueno, miremos para adentro, no miremos para afuera, porque el afuera es monstruoso. Y sigue ocurriendo el genocidio en la Franja de Gaza. Yo soy un tipo optimista por naturaleza. Y siempre trato de aportar una luz de esperanza, porque creo en el fondo que las cosas en algún momento van a cambiar en nuestro país y en el mundo. Pero cuando veo el silencio, cuando escucho el silencio de tantos millones y millones de personas, me pongo a dudar. Esperemos que las bestias cesen en sus propósitos de aniquilación del pueblo palestino, y esperemos que la resistencia palestina hoy, mañana o dentro de unos años o no sé cuándo pueda hacer frente a toda esta destrucción y a toda esta venganza macabra del sionismo. Que así sea. Mientras tanto seguiremos asistiendo a más muertos, a más ciudades arrasadas, a más campos de refugiados destruidos y a más de todo aquello a lo que nos quieren acostumbrar y a los que esperemos que no logren acostumbrarnos. Así que bueno, un homenaje grande al pueblo palestino en su lucha. Había una señora, una mujer que salió en varios medios de comunicación hace un tiempo, una mujer que era muy vieja, una palestina muy vieja, muy viejita, a la que le bombardeaban la casa y la viejita la volvía a reconstruir una y otra vez y otra vez y otra vez, y así 100 veces, ¿no? La misma casa, no se iba de ese lugar. No iba a otro lugar a construir otra casa, ahí. Y un día le preguntaron qué era necesario para construir, para volver a construir la casa. Y esperaban que yo una respuesta deslumbrante, no filosófica, algún concepto político importante. Y la viejita dijo, paciencia y piedras. Bueno, esa es la resistencia del pueblo palestino. Paciencia y piedras. Algún día vamos a vencer. Muy bien. Usted sabe, Gallo, que esto último que usted trajo en su investigación le viene pasando a mucha gente, ¿no? Que no entiende cómo... Porque claro, podemos pensar diferente, como decía Gallo. Puede haber posiciones políticas diferentes. Claro que creo que hasta es sano que existan, ¿no? Pero también debería haber algo que al mismo tiempo dentro de las diferencias nos unifique, nos haga uno solo. Y eso debería ser el sentido de justicia, ¿no? De la condición humana. Galeano nos pide en uno de sus textos, en el texto que yo muchas veces digo que es En tiempos oscuros, Galeano nos pide de esta manera: hay que ser lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. A mí particularmente se me hace cada vez más difícil, ¿no? Creerlo, a vista de lo que vivimos en realidad. Porque acá, si trasladamos eso a la Argentina, digo, ¿qué es lo que nos hace que no podemos parar el país cuando hay gente que no tiene lo básico para vivir? ¿No? No estamos diciendo que a la gente les regalen una casa, ni lo lleven de vacaciones, que lo básico que es comer, tener un techo, digamos. ¿Cómo no paramos? ¿Cómo no todo el mundo se detiene a reclamarle al poder, incluso los que están dentro del poder, darse cuenta que no puede ser de esa manera, que no puede haber niños que nazcan en la pobreza, en la miseria, que después les va a pasar todo lo que les va a pasar y que después los vamos a hacer responsables a ellos de su realidad y encima le vamos a bajar la edad de impunibilidad?
o de punibilidad, perdón, la edad de punibilidad. Porque ellos son los culpables de no tener nada, de no comer y de salir a robar. ¿Cómo hay algo que no nos unifica en eso? ¿Y cómo hay algo que no nos unifica con lo que pasa con el pueblo palestino? La vez pasada creo que lo hablábamos acá. ¿Qué tan lejos estamos nosotros, cuando hablábamos con Vanina Biasi, que le preguntábamos, ¿qué tan lejos estamos nosotros de que nos pase algo así? ¿Cómo no? El mundo entero no se detiene ante tremenda infamia y catástrofe y ante tremenda matanza. Bueno, eso es lo que no se explica de la condición humana. Y sí se explica muy fácil de la condición humana: la ambición, la indiferencia, las ganas de tener cada vez más, sin importar lo que le pasa al otro. Es un momento de la humanidad muy difícil de sobrellevar sobre los hombros, ¿no? Para aquellas personas que están inquietas, que piensan en la gente, como el padre Paco, como un montón de gente en el anonimato que sale a ayudar a los demás. Es un momento muy difícil para vivir.